tal amigos? ¿Qué les parece este nuevo espacio? Como pueden ver, sigo trabajando en cosas que faltan para terminar el estudio y que ya quede completo. Me adelanté un poco y no les mostré todo el proceso de este nuevo espacio dentro del estudio, pero la verdad es que tenía un poco el tiempo encima y quería terminarlo lo antes posible. El propósito de este espacio es principalmente tener un lugar donde pueda darle mantenimiento a mis guitarras, así como al resto del equipo, pero también que funcione como un pequeño set diferente al principal. Y tratando de mantener todo organizado aquí, voy a construir una estación de carga para todos los cargadores y baterías. Una estación de carga es especialmente útil para toda la gente que tiene diferentes tipos de baterías, diferentes tipos de cargadores, o de uno mismo que simplemente necesita estar cargando constantemente todas sus baterías. Lo primero que hay que hacer es ubicar dónde se va a colocar. Cuando ya saben dónde lo van a colocar, es más fácil ver las medidas que necesitan. En mi caso se va a poner a un lado del mueble para ahorrar espacio y aprovechar los agujeros que tiene para las repisas interiores. El siguiente paso es definir el material. En cuanto al material, puede variar ya que depende totalmente de ustedes. En mi caso voy a usar sobrantes de MDF que tenía ya de antes y realmente no importa mucho porque lo voy a pintar de negro. El siguiente paso es definir el layout que vamos a ocupar. Aquí depende totalmente del tamaño de sus cargadores y del tamaño que prefieran hacer la estación de carga. Cuando ya saben cómo van a quedar sus cargadores, lo siguiente sería perforar. Esto, como ya les había dicho, para poder pasar los cables por la parte de atrás y que no se noten. Después es hora de pintar la tabla. Para no equivocarme en el tono de la madera y como todos los cargadores son negros, decidí pintarla negro mate. Después fijé los cargadores con velcro. Así se pueden quitar y poner por si necesito llevarlos a algún lado. Muchos de los cargadores ya funcionan con cables USB, pero hay cargadores como los de Canon que se siguen conectando directamente a la pared. Hice un pequeño cableado para los cargadores que no tienen cable y pasé todos los cables USB por la parte de atrás. Y por último, fijarla al mueble. Fijé las tiras de madera al mueble con los mismos tornillos que soportan las repisas de adentro. Después solo acomodé la tabla a la altura que quería y fijé esa tabla a las tiras de madera con tornillos. Y así la estación de carga está lista. Decidí dejar algo de espacio por si en un futuro necesito agregar más cargadores, por ejemplo de un slider, un gimbal, un dron, sin tener que reemplazar la tabla después. Todos los cargadores USB son alimentados por este cargador Anker y con este cargador puedo conectar aún más cargadores por USB. Así que si ustedes están pensando en construir una estación de carga como esta, pueden escribirme en los comentarios si necesitan ayuda, si quieren algún consejo y con todo gusto les ayudo. Si les gustó dejen su like, suscríbanse si aún no lo hacen y nos vemos en el siguiente.